todos y todas. Soy Carlos Mario Ramírez. Eh, Estoy acá para compartir con ustedes una tertulia sobre los estándares básicos de competencia y sobre los derechos básicos de aprendizaje del área de matemática. También está acá mi compañera Cecilia. ¿Cómo estás, compañera Cecilia? Hola, Carlos Mario, bendecida por el Señor. Como tú lo decías, queremos compartir con todas las personas que nos ven un momento agradable donde aprenderemos un poco sobre las matemáticas y algunas herramientas que tenemos que son súper importantes para poder realizar nuestras planeaciones de clase en el área de matemáticas. Claro que sí, totalmente de acuerdo contigo, Cecilia. Esto nos sirve mucho para aplicarlo en nuestro quehacer pedagógico. La información acá compartida es de gran ayuda para todos los profesores que enseñan matemáticas en las escuelas, colegios y en las universidades. Pues los estándares básicos y los DBA deben de ser utilizados por todos los docentes en ejercicio. Muy cierto lo que dices, Carlos Mario, pero presentémonos bien, solo estamos diciendo el nombre y con eso no basta. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Cooperativa de Colombia y maestros en ejercicios en escuelas primarias de carácter público. Se me había pasado por alto mencionar que pertenecemos a una universidad tan buena y la cual es una universidad auxiliar de la economía solidaria. Pues hoy con todos ustedes compartiremos, mostrando un gesto de solidaridad, esas herramientas que nos van a sacar de muchos apuros para realizar una planeación en el aula, las cuales bien utilizadas contribuirán a la excelencia educativa de nuestro país. Cecilia, usted que es la experta en el tema de los estándares básicos de competencia, cuéntanos un poco sobre ellos. Claro que sí. Los estándares básicos de competencias son un trabajo interinstitucional y mancomunado entre el Ministerio de Educación Nacional y las facultades de educación del país, agrupadas en ASCOFADE, Asociación Colombiana de Facultades de Educación. Estos fueron creados por maestros adscritos a instituciones de educación básica y media, investigadores, redes de maestros, asociaciones, organizaciones académicas, científicas y profesionales de varias secretarías de educación. Ah, o sea que es como un trabajo consensuado entre ellos, ¿cierto? Qué interesante, Cecilia. Y si yo afirmo lo siguiente, los estudiantes que manejan los estándares básicos de competencia utilizan unos parámetros y estos deben de ser sabidos para lograr el nivel de calidad esperado en el paso por el sistema educativo de cada uno de ellos. ¿Usted qué opina de eso al respecto? Carlos, claro que sí, esta afirmación es verdadera, porque los estándares son parámetros que se esperan que todos los estudiantes aprendan a lo largo de su paso por la educación básica y media, especificando el nivel de calidad que aspira a alcanzar. Estos estándares están divididos por grupos de grados, los cuales son de primero a tercero, de cuarto a quinto, de sexto a séptimo, de octavo a noveno y de décimo a once. Ah, ya, qué importante. Y definitivamente, qué herramienta más útil, Cecilia, para la elaboración de un plan de estudio de todos los estudiantes. Ceci, pero los estándares son los mismos para todas las áreas, ¿o no? No, Carlos Mario. Ellos están divididos en áreas fundamentales. Por ejemplo, en matemáticas, la estructura se basa en las competencias asociadas en los 5 tipos de pensamiento matemático: el numérico, el espacial, el métrico, el aleatorio y el variacional, los cuales son los componentes matemáticos. Cada estándar pone el énfasis en uno o dos procesos generales de la actividad matemática, que son formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad, comunicar, razonar, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos.
O sea que los componentes y las competencias son diferentes. Tú primero mencionaste los componentes que son los mismos pensamientos matemáticos. Y los últimos que mencionaste fueron las competencias matemáticas, las cuales son el razonamiento, resolución y planteamiento de problemas, la comunicación, la modelación, la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. ¿Sabe qué? Todo esto, Silvia, que hemos hablado, me ha llevado a concluir algo, que el uso pedagógico de los estándares básicos de competencia sería como formular programas y proyectos, producir o adoptar técnicas e instrumentos, diseñar planes de acción curricular y algo demasiado importante, establecer estrategias para mejorar los resultados de la evaluación, diría yo. Estás en lo cierto, Carlos Mario, pero debemos también de tocar un tema muy importante que son los DBA. Tengo entendido que son los derechos básicos de aprendizaje que los estudiantes deben adquirir en el proceso educativo. O cuéntame usted que es el experto en el tema, cómo se maneja ese tema. Pues sí, Cecilia, como tú lo decías, son derechos básicos que el estudiante debe adquirir en su proceso de aprendizaje. O sea, es lo mínimo que el estudiante debe aprender en el aula de clase durante todo el año lectivo. Pero estos no van desligados de los estándares básicos de competencia. Estos deben guardar coherencia con ellos, pero los derechos básicos de aprendizaje están divididos grado a diferencia de los estándares. O sea, hay un DBA para el grado primero, otro para segundo, otro para tercero, y así sucesivamente hasta llegar al grado 11. Ah, o sea, Carlos, que si los estándares básicos de aprendizaje ayudaban a la planeación del aula, los DBA sí que facilitarán aún más este proceso, porque este proceso, perdón, al docente que se encuentra en el aula de clase. Claro que sí, Cecilia, estos van de la mano y su propósito es muy similar, pero no son iguales. Pues los DBA tienen tres apartados. Los DBA tienen el enunciado, que es lo que expresa el aprendizaje como tal. La evidencia, que es lo que indica el desempeño observable. Y por último, tienen un ejemplo, que son pues las sugerencias de las situaciones que promueven las acciones. No quiere decir que el ejemplo es lo que indica que el maestro debe planear, no. Es lo que el estudiante debe de tener aprendido cuando termina el año escolar. Mm. O sea, Carlos, se me viene acá a la mente, recuerdo muy bien una capacitación del PTA, que es un programa de Todos Aprender, que me decían que los DBA en matemáticas se plantean unos aprendizajes tomando como referente los pensamientos matemáticos o componentes matemáticos indicados en los estándares básicos de competencias. Y se trabaja en el marco de los siguientes pensamientos: numérico, geométrico métrico, aleatorio y variacional en ciencias sociales. En ciencias matemáticas, diría yo que sí es cierto, Cecilia. Los mismos pensamientos, competencia en matemáticas eh, que contemplan los DBA están presentes en los estándares básicos de competencia. Para los docentes, una herramienta que aterriza año a año los aprendizajes estructurantes que sus estudiantes deben desarrollar y así seguir construyendo una educación idónea y eficaz para todos y cada uno de los estudiantes. Ah, muy bien, Carlos. Por ejemplo, yo como docente utilizo los DBA y los estándares básicos de competencia para planear, para organizar evaluaciones, para mirar qué y cómo van los estudiantes en su proceso, y también me sirve mucho para reflexionar y saber así qué tan efectivas son las clases que estamos impartiendo dentro del contexto que manejamos. Cecilia, y estas son dos herramientas muy importantes que si se utilizan bien puede ser de mucho provecho para los estudiantes y para nosotros también como profesores, porque esto nos ayuda mucho a centrarnos en la planeación. De repente nosotros no leemos los documentos
ya que están en el currículo plasmado, ¿cierto? Pues para la creación de todo currículo, estas dos herramientas son las guías para la realización de este. Un maestro nunca debería de dejar de lado estas herramientas. Ah, muy bien, Carlos. Veo que esta tertulia ha sido muy productiva. Vamos a proyectarla en un cuadro comparativo donde haremos un resumen de lo que hemos dicho anteriormente. Sí, dame un momento, yo comparto la pantalla. Y esto ya es a modo de resumen. Vamos a hacerlo así súper rápido para que los que nos están observando se ubiquen como bien en el tema. Entonces, ¿estás viendo, Cecilia, la pantalla? Y Carlos Mario. Entonces, los derechos básicos de aprendizaje están divididos grado a grado, como le dijimos. Muy bien. Los estándares básicos están divididos por equipos de grados o ciclos, también como lo mencionamos anteriormente. Bien, para los DBA hay un documento que viene en dos volúmenes, volumen 1 y volumen 2, pero el volumen 2 es el que completa el 1. Mírenlos, aquí están, volumen 1 y volumen 2. En las competencias, en los estándares básicos, perdón, hay un documento de 50 páginas que ya está terminado. Acá se indica lo que se espera que el estudiante aprenda de los componentes que hablábamos ahorita. Bueno, los DBA indican lo mínimo que el estudiante debe aprender al final del año escolar. Muy bien, los estándares nos indican lo que se espera que lo que el estudiante aprenda de primero a tercero, de cuarto a quinto, de sexto a séptimo, de octavo a noveno o de décimo a 11. Los DBA abarca los 5 pensamientos o competencias. El espacial, el métrico, variacional, aleatorio y el numérico. Abarca los 5 pensamientos: numérico, espacial, métrico, variacional y aleatorio. Los derechos básicos de aprendizaje tienen 3 apartados: el enunciado, la evidencia de aprendizaje y un ejemplo. Mírenlos, aquí están. Está el enunciado, la evidencia de aprendizaje y el ejemplo. Estos estándares están divididos en ciclo o grado o grupo de grado, factor, enunciado, identificador y sus procesos.